Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. En ese momento, entregó el Espíritu. Al expirar, el velo del templo se rasgó en dos. Este velo en el templo, que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Este velo se rasgó en dos, y en ese momento ocurrió un terremoto. La tierra tembló, haciendo que algunos cuerpos en los sepulcros fueran sacudidos hacia afuera. Por lo tanto, en aquellos días, desde otros lugares, en el proceso de venir a la ciudad santa de Jerusalén, las personas que estaban en el camino vieron que algunos sepulcros se abrieron por el sismo, e incluso los cuerpos en los sepulcros quedaron expuestos. Entonces, nuestro Señor Cristo dijo, consumado es, porque Dios provocó un terremoto. ¿Para que los cuerpos dentro de los sepulcros quedaran expuestos? ¿Y por qué en este preciso momento no solo estalló un terremoto, sino que también se rasgó el velo del templo? Es por una razón. El rasgado del velo del templo. Es porque Dios iba a abolir el antiguo pacto. Por eso el velo del templo se rasgó. ¿Por qué Dios quería abolir el antiguo pacto? El Señor Jesús fue crucificado. Debería haber fortalecido el antiguo pacto. ¿Por qué, en cambio, lo abolió? Resulta que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fue para que Dios aboliera el antiguo contrato matrimonial. El antiguo pacto es el matrimonio de Dios con la nación de Israel. Fue la abolición de este contrato matrimonial. Establecer un nuevo pacto es para que Dios tome a otra nación como su propia esposa, en lugar de simplemente desechar a una esposa y establecer a otra. Es abolir el contrato matrimonial con el Israel del antiguo pacto. Abolir el pacto con la nación de Israel y establecer un nuevo pacto, para que el pacto de Dios con el Israel del nuevo pacto pudiera establecerse. Precisamente por eso, Dios, cuando hablamos del antiguo pacto, el antiguo pacto, hablando del antiguo pacto, nosotros, hermanos y hermanas, pensamos en el antiguo pacto, pensamos en el arca del pacto, y el arca del pacto nos hace pensar en el templo. Entonces, así se entiende. Resulta que la crucifixión de Cristo es para abolir el antiguo pacto, por lo que el velo del templo del antiguo pacto se rasgó. Este velo se rasgó, fue abolido, este pacto. Dios ya no con el antiguo pacto. Dios ya no tiene misericordia de la gente del antiguo pacto. ¿Por qué ya no tiene misericordia de la gente del antiguo pacto? ¿Acaso la gente del antiguo pacto cometió algún error? Es porque la gente del antiguo pacto, aunque nominalmente eran el pueblo de Dios, pero en el espíritu, no eran el pueblo de Dios. Es como si un hombre se casara con una mujer, pero esa esposa nunca hubiera cohabitado con ese hombre. Esa esposa solo cohabitaba con otros hombres, pero no con su esposo. Entonces, nominalmente, esta esposa pertenecía a ese hombre como su mujer, pero en esencia nunca le perteneció. Además, esta mujer quedó embarazada y tuvo hijos. Nominalmente, los hijos que esta mujer tuvo pertenecen al hombre, pero en esencia, estos hijos no son hijos de este hombre. No son hijos de este hombre. Por eso Dios lo abolió, diciendo, ya no quiero a esta mujer como mi esposa, ni quiero a los hijos nacidos de esta mujer como hijos de Dios. Se refiere a que Dios abolió el pacto con la nación de Israel del Antiguo Testamento, tomando a la nación de Israel como una mujer, la comparó con una mujer, y ya no quiso que el Israel del Antiguo Testamento fuera el pueblo elegido de Dios, porque la nación de Israel, esa nación, su esposo era de otros dioses. Entonces, ¿qué hay de los hijos de esa nación? Sí, eran hijos que pertenecían a Satanás, eran hijos del pecado. Entonces Dios dijo, hay una mujer que me es muy fiel. Esta mujer es la Jerusalén celestial. Entonces, esta mujer también es la esposa original de Dios. Solo que esta esposa nunca quedaba embarazada, por lo que Dios no la amaba tanto. Pero a continuación, esta esposa va a quedar embarazada. ¿Por qué razón quedó embarazada? Por la crucifixión del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el reino de los cielos obtendrá hijos nacidos del Espíritu Santo. Por eso, Dios abolió el Antiguo Testamento y estableció un nuevo pacto, para que todos los que creen en el Señor Jesús sean llamados hijos del reino de los cielos. Entonces el velo del templo se rasgó, y desde aquel momento, todos los que creen en Jesús se convierten en hijos de Dios. Ellos recibieron un espíritu nuevo, convirtiéndose en los nacidos del Espíritu Santo de Dios, sus propios hijos. Que la gloria sea al Padre y al Señor. Amén.